Hay un tipo de atención que empuja y hay otro tipo de atención que atrae. Daniel empezó a entender esta diferencia en un momento de su vida donde todo le parecía confuso en sus relaciones. Durante mucho tiempo pensó que mientras más presente estuviera, mientras más respondiera rápido, mientras más demostrara interés constante, más valor tendría para los demás. Pero con el tiempo descubrió que esa lógica estaba completamente equivocada. La mayoría de las personas no comprende esta diferencia y por eso se desgastan emocionalmente intentando retener a alguien que, en realidad, nunca sintió la necesidad de quedarse. Daniel también pasó por ahí. Se esforzaba demasiado, estaba siempre disponible, respondía sin pausas, y daba más de lo que recibía, creyendo que así construía algo sólido. Pero lo único que construía era dependencia de su parte y comodidad del otro lado. Porque cuando das atención desde la necesidad, no conectas, sofocas. Y cuando sofocas, la otra persona no se acerca más, se aleja. Pero cuando das atención desde el valor, desde la calma interna, desde la seguridad de quién eres, entonces despiertas algo distinto. Algo que no se explica, pero se siente. Algo que no se olvida fácilmente. Daniel descubrió una verdad que cambió su perspectiva por completo: no es cuánto das, es cómo lo das. Puedes estar todo el día presente en la vida de alguien, puedes escribir cada momento, puedes mostrar interés constante, y aún así ser fácilmente reemplazable. Porque tu presencia, sin intención, se vuelve ruido. Se vuelve costumbre. Se vuelve algo que ya no genera emoción. O puedes aparecer menos, pero cuando apareces, dejas algo. Una sensación. Una energía. Una huella emocional que no se borra fácilmente. Y esa diferencia lo cambió todo para él. La clave está en la energía. Las personas no se vuelven adictas a la presencia constante, se vuelven adictas a cómo se sienten cuando están contigo. No recuerdan cada palabra, cada mensaje o cada interacción. Recuerdan la emoción que vivieron en ese momento. Y ahí es donde Daniel empezó a despertar. Si no entiendes el poder de tu atención, la regalas sin conciencia. La entregas donde no se valora. Te desgastas emocionalmente en lugares donde no hay reciprocidad. Y lo peor es que empiezas a pensar que si das un poco más, si insistes un poco más, si estás un poco más presente, entonces esa persona va a quedarse. Pero la realidad no funciona así. El ser humano no valora lo que siempre tiene asegurado. Valora lo que siente que puede perder. Valora lo que no puede controlar completamente. Valora lo que le genera emoción, curiosidad, incertidumbre, no lo que se vuelve automático. Daniel entendió que su error no era amar demasiado, sino no entender cómo funciona la percepción emocional. Porque cuando alguien siente que siempre te tiene, deja de esforzarse por valorarte. Pero cuando siente que tu presencia no es automática, empieza a prestarte más atención. Y ahí cambió todo para él. Entendió que la atención correcta no se regala sin filtro, se administra con conciencia. Porque cuando aprendes a administrar tu presencia, tu energía y tu forma de conectar, dejas de ser una opción más en la vida de alguien, y te conviertes en una experiencia que no se olvida. Y cuando alguien vive una experiencia así, no puede evitar querer volver. Daniel empezó a notar algo que al principio no quería aceptar: la gente no se engancha a la cantidad de tiempo que pasas con ellos. Se engancha a la energía que sienten cuando estás presente. Durante mucho tiempo él había pensado que la cercanía era sinónimo de conexión. Que si hablaba más, si estaba más disponible, si mantenía la conversación viva todo el tiempo, entonces el vínculo sería más fuerte. Pero la realidad le mostró algo completamente diferente. Había momentos en los que él estaba físicamente presente, pero emocionalmente vacío. Respondía mensajes, sostenía conversaciones, incluso estaba involucrado en la vida de alguien, pero su energía ya no tenía impacto. Y eso fue lo que le abrió los ojos. Entendió que la presencia sin energía consciente no construye conexión, solo mantiene interacción superficial. Las personas no recuerdan cuántas veces estuviste ahí. Recuerdan cómo se sentían cuando estabas ahí. Esa es la diferencia que Daniel tardó en comprender.
Y cuando lo entendió, todo empezó a cambiar dentro de él. Empezó a observar sus propias dinámicas. Se dio cuenta de que su disponibilidad constante había creado un efecto contrario al que buscaba. En lugar de generar interés, había generado costumbre. En lugar de construir misterio, había creado previsibilidad. Y lo predecible, aunque seguro, rara vez genera deseo emocional. Daniel comprendió algo clave: la mente humana necesita contraste. Sin contraste, no hay percepción de valor. Si alguien está siempre disponible, siempre accesible, siempre presente, la mente deja de priorizar su atención hacia esa persona. No porque no importe, sino porque deja de representar algo especial. Y eso lo hizo reflexionar profundamente sobre su forma de relacionarse. La atención consciente no es ausencia, ni manipulación, ni juegos emocionales. Es intención. Es presencia elegida, no automática. Daniel empezó a entender que cada vez que respondía sin pensar, sin espacio, sin conciencia, no estaba construyendo conexión, estaba reaccionando. Y reaccionar constantemente lo estaba desconectando de sí mismo. Entonces empezó a cambiar su ritmo. No de forma brusca, sino de forma consciente. Ya no respondía inmediatamente a todo. Ya no llenaba cada silencio. Ya no sentía la necesidad de estar disponible en cada momento para validar su valor. Y algo interesante ocurrió. Mientras él se volvía más selectivo con su atención, su presencia empezó a sentirse más fuerte. No porque estuviera más presente, sino porque estaba más consciente cuando estaba presente. Cada interacción tenía más peso. Cada conversación tenía más intención. Cada momento tenía más significado. Daniel descubrió que la intensidad no está en la cantidad, sino en la calidad emocional del momento. Una conversación profunda y auténtica puede tener más impacto que 100 interacciones vacías o automáticas. Y ahí entendió algo más profundo: las personas no se vuelven adictas a la disponibilidad, se vuelven adictas a la experiencia emocional que tú representas. No es tu presencia lo que crea apego, es cómo haces sentir a alguien en tu presencia. Esto cambió completamente su forma de ver las relaciones. Porque dejó de medir su valor en cuanto hacía o cuánto respondía, y empezó a medirlo en qué tipo de energía estaba entregando en cada interacción. Y cuanto más consciente se volvió de esto, más empezó a notar algo importante. Cuando tú no estás reaccionando todo el tiempo, empiezas a estar realmente presente. Y cuando estás realmente presente, incluso en menos tiempo, generas más impacto. Daniel entendió que el verdadero poder no está en estar siempre, sino en saber cómo estar cuando eliges estar. Daniel comenzó a ver un patrón que antes pasaba por alto: la sobredisponibilidad no crea conexión profunda, la debilita lentamente. Durante mucho tiempo había creído que estar siempre presente era una forma de demostrar interés, compromiso y valor. Pensaba que cuanto más accesible fuera, más fuerte sería el vínculo con los demás. Pero con el tiempo, la realidad le mostró algo mucho más sutil y poderoso. Cuando estás siempre disponible, sin pausas, sin límites, sin espacios propios, algo empieza a desaparecer sin que te des cuenta: el contraste. Y sin contraste, la percepción emocional pierde fuerza. Lo que siempre está ahí deja de generar expectativa, deja de despertar curiosidad, deja de provocar emoción. Daniel empezó a entender que el impacto emocional no depende de la cantidad de interacción, sino de la calidad de la experiencia. Una sola conversación auténtica, con presencia real y energía consciente, puede marcar más que días enteros de mensajes automáticos sin intención. Esto lo llevó a observarse a sí mismo con más honestidad. Se dio cuenta de que muchas veces no estaba eligiendo estar presente, simplemente estaba reaccionando. Respondía por impulso, por hábito, por miedo a perder conexión. Pero esa forma de actuar lo estaba alejando de lo más importante: su propia presencia interna. Y ahí empezó el cambio. Daniel dejó de llenar cada silencio. Dejó de sentir la necesidad de responder inmediatamente a todo. Empezó a permitir espacios. No como estrategia, sino como conciencia. Espacios donde no todo tenía que ser respondido, explicado o sostenido.
Y en esos espacios ocurrió algo interesante. La percepción de su presencia cambió completamente. Las personas empezaron a notar más su energía incluso cuando estaba menos activo. Porque cuando alguien no está saturando la interacción, cada aparición tiene más peso. Cada mensaje tiene más intención. Cada momento compartido se siente más significativo. Daniel entendió algo esencial: la mente humana no se engancha a lo constante. Se engancha a lo emocionalmente significativo. Y lo significativo necesita espacio para existir. Si todo es inmediato, accesible y predecible, la mente deja de priorizarlo. No porque pierda valor real, sino porque pierde contraste emocional. El contraste es lo que hace que algo se sienta especial. Sin contraste, todo se vuelve plano. Y lo plano no genera deseo, no genera curiosidad, no genera impulso de regreso. Daniel también descubrió que la atención consciente no tiene nada que ver con manipular o desaparecer. Tiene que ver con estar presente de forma intencional. No reaccionar por impulso, sino elegir cuándo y cómo conectar. Y esa elección lo cambió todo. Porque cuando dejas de reaccionar a todo, empiezas a recuperar tu centro. Ya no estás disperso emocionalmente. Ya no estás entregando tu energía de forma automática. Ahora estás presente de verdad cuando decides estarlo. Y esa diferencia se siente. Las personas lo perciben aunque no lo puedan explicar. Notan que hay algo distinto en tu forma de interactuar. No es ansiedad, no es necesidad, no es urgencia. Es calma. Es dirección. Es intención. Daniel comprendió que la sobredisponibilidad no solo afecta cómo te perciben los demás, también afecta cómo te percibes a ti mismo. Porque cuando estás siempre disponible para todo el mundo, empiezas a dejarte a ti para después. Y eso, poco a poco, te desconecta de tu propia identidad. Al recuperar espacios propios, Daniel no solo mejoró sus relaciones, también recuperó su centro emocional. Empezó a sentirse más estable, más claro, más consciente de lo que realmente quería dar y cuándo quería darlo. Y ahí entendió la lección más importante de esta etapa: no se trata de estar menos, se trata de estar mejor. Porque cuando tu presencia tiene intención, incluso en pequeñas dosis, se vuelve imposible de ignorar. Daniel empezó a entender algo que al principio le costaba aceptar: la energía que proyectas pesa más que cualquier esfuerzo que hagas para agradar. Durante mucho tiempo él había intentado construir conexión a través de acciones constantes, palabras bien pensadas y una presencia que buscaba aprobación. Pero con el tiempo se dio cuenta de que todo eso no tenía el impacto que él imaginaba. La energía no se finge. Se siente. Y eso fue lo que cambió su perspectiva por completo. Daniel comenzó a observar cómo reaccionaban las personas no a lo que decía, sino a cómo estaba cuando lo decía. Había días en los que hablaba menos, pero su presencia era más fuerte. Y otros en los que hablaba más, pero no generaba ningún tipo de impacto emocional. Eso le hizo entender que la conexión real no nace del esfuerzo visible, sino del estado interno desde el que te relacionas. Empezó a ver que la forma en la que escuchas, la forma en la que miras, la forma en la que respondes sin ansiedad, tiene más poder que cualquier discurso elaborado. La energía se transmite incluso en el silencio. Y cuando esa energía está alineada contigo mismo, no necesitas convencer a nadie de tu valor. Daniel dejó de intentar impresionar. Dejó de buscar ser interesante a través de palabras o acciones exageradas. Empezó a enfocarse en algo mucho más profundo: ser coherente consigo mismo. Porque cuando intentas agradar constantemente, empiezas a perder autenticidad. Y sin autenticidad, no hay conexión real. Puede haber interacción, puede haber conversación, pero no hay profundidad emocional. Daniel lo entendió cuando notó que algunas de sus conexiones anteriores se sentían forzadas, como si siempre estuviera actuando desde una versión de sí mismo que no era completamente genuina. Y eso desgasta. Entonces decidió cambiar. Empezó a hablar menos desde la necesidad de ser aceptado y más desde la calma de simplemente ser. No reaccionaba de forma exagerada. No llenaba cada espacio con palabras innecesarias.
No buscaba mantener la atención todo el tiempo. Y algo interesante ocurrió, su presencia empezó a sentirse más auténtica, más estable, más magnética. Daniel descubrió que la energía tranquila, firme y consciente tiene un impacto mucho más profundo que la energía ansiosa o sobreexpresiva. Porque la calma transmite seguridad. Y la seguridad emocional genera atracción sin esfuerzo. También entendió que nadie se vuelve adicto a algo que se siente forzado. Si tienes que exagerar para ser visto, entonces no estás conectando desde tu esencia. Estás intentando compensar inseguridad interna. Y eso se percibe. La gente no necesita que expliques quién eres. Lo sienten en la forma en la que estás presente. Daniel empezó a notar que cuando estaba en paz consigo mismo, su interacción con los demás cambiaba completamente. Ya no había tensión interna. Ya no había necesidad de aprobación constante. Ya no había miedo a no ser suficiente. Y esa ausencia de ansiedad creó espacio para una presencia más auténtica. Empezó a entender que la energía que deja huella no es la más intensa, sino la más consistente y auténtica. Es esa presencia tranquila que no necesita demostrar nada, pero que se siente firme en cada interacción. En un mundo donde muchas personas buscan atención constante, alguien que no la necesita se vuelve naturalmente diferente. Y lo diferente se recuerda. Daniel dejó de enfocarse en hacer más y empezó a enfocarse en ser más consciente cuando estaba presente. Porque entendió que la verdadera atracción no se construye desde el esfuerzo, sino desde la coherencia interna. Y esa coherencia empezó a cambiar no solo cómo lo veían los demás, sino cómo se veía a sí mismo. Daniel llegó a un punto donde empezó a cuestionar una de sus creencias más profundas sobre las relaciones. Si estar más disponible realmente significaba estar más cerca de alguien. Durante mucho tiempo pensó que el acceso constante creaba confianza, que responder rápido demostraba interés, y que estar siempre presente fortalecía el vínculo. Pero la experiencia le mostró algo completamente diferente. El acceso constante no siempre construye conexión, muchas veces la debilita sin que te des cuenta. Daniel empezó a notar que cuando todo está siempre disponible, pierde su valor emocional. Lo que no tiene pausas, lo que no tiene espacio, lo que no tiene contraste, deja de generar curiosidad. Y sin curiosidad, la mente deja de involucrarse emocionalmente. No es que el valor desaparezca, es que deja de sentirse. Y eso cambió completamente su forma de actuar. Daniel empezó a reducir su sobredisponibilidad, no como un juego ni como una estrategia, sino como una forma de recuperar control sobre su propia energía. Dejó de responder automáticamente a todo. Dejó de estar siempre conectado emocionalmente con cada conversación. Empezó a observar antes de reaccionar. Y en ese proceso descubrió algo importante: el espacio crea percepción. Cuando alguien no te tiene garantizado, empieza a notar más tu ausencia. Empieza a preguntarse por ti. Empieza a prestar atención a cosas que antes daba por hecho. No porque estés manipulando la situación, sino porque el ser humano naturalmente valora más lo que siente que puede perder. Daniel lo vio claramente en sus propias experiencias. Las personas empezaron a interactuar con él de forma diferente cuando dejó de estar siempre disponible. No porque se hubiera alejado emocionalmente, sino porque dejó de ser predecible. Y la mente humana no se engancha con lo predecible, se engancha con lo que tiene espacio para interpretarse. También entendió algo clave: reducir la disponibilidad no es desaparecer. Es dosificarte. Es dejar de entregar tu atención de forma automática y empezar a hacerlo de forma consciente. Antes respondía por impulso. Ahora respondía por elección. Y esa diferencia cambió todo. Porque cuando eliges cómo y cuándo dar tu atención, tu presencia deja de ser reactiva y se vuelve intencional. Y lo intencional siempre tiene más peso emocional que lo automático. Daniel también descubrió que mantener espacios propios no es frialdad, es identidad. Cuando tu vida gira completamente alrededor de otra persona, empiezas a perder estructura interna. Tus tiempos, tus decisiones y tu energía empiezan a depender de estímulos externos. Y eso te desconecta de ti mismo.
Al recuperar sus espacios personales, Daniel empezó a sentirse más estable, más enfocado, más consciente de lo que realmente quería construir en su vida, independientemente de quién estuviera o no a su alrededor. También dejó de contar todo de inmediato. Antes sentía la necesidad de compartir cada detalle, cada pensamiento, cada emoción. Pensaba que eso creaba cercanía. Pero con el tiempo entendió que el exceso de exposición elimina el proceso natural de descubrimiento. Y el descubrimiento es una de las bases más fuertes del interés humano. Cuando alguien siente que ya te conoce completamente, deja de explorar. Pero cuando percibe que aún hay capas por descubrir, se mantiene emocionalmente involucrado. Daniel aprendió a no entregar todo de inmediato. No por ocultar quién era, sino por permitir que la conexión se construyera de forma natural, en el tiempo, en la experiencia, en la interacción real. Y eso generó algo poderoso, curiosidad sostenida. Empezó a notar que las conversaciones tenían más profundidad, más intención, más interés mutuo. Porque ya no estaba saturando el vínculo con información, sino dejando espacio para que el vínculo creciera por sí mismo. Y ahí entendió algo esencial: el valor no está en cuanto te expones, sino en cuanto dejas que te descubran. Daniel empezó a ver algo que antes pasaba completamente por alto. La forma en la que te comportas de manera repetida define mucho más tu valor percibido que cualquier momento aislado de intensidad. Durante mucho tiempo pensó que los grandes gestos, las conversaciones profundas o las demostraciones emocionales eran lo que realmente construían conexión. Pero con el tiempo entendió que lo que realmente sostiene una percepción es la consistencia. La mente humana no se queda con los picos emocionales, se queda con los patrones. Y eso cambió la forma en la que Daniel empezó a relacionarse. Antes, su comportamiento era reactivo. Un día estaba muy presente, al siguiente más distante. A veces respondía rápido, otras veces tardaba sin razón clara. A veces mostraba mucha energía emocional, otras veces se retraía. Sin darse cuenta, estaba creando una imagen inconsistente de sí mismo. Y la inconsistencia genera confusión. Daniel empezó a notar que cuando alguien no puede predecir tu energía, no te percibe como estable emocionalmente. Y lo inestable, aunque puede generar curiosidad inicial, no construye confianza a largo plazo. La atracción puede nacer de la emoción, pero la permanencia nace de la coherencia. Entonces empezó a cambiar. No cambió quién era, cambió la forma en la que se presentaba repetidamente. Empezó a ser más consciente de sus reacciones. Dejó de responder desde impulsos emocionales inmediatos. Empezó a observar antes de actuar. Y algo importante ocurrió: su presencia se volvió más sólida. Daniel entendió que la coherencia no es rigidez, es alineación. Es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en la misma dirección. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consistente. También descubrió que la validación externa había tenido un papel demasiado grande en su comportamiento. Antes, muchas de sus decisiones estaban influenciadas por la reacción de los demás. Si algo generaba aprobación, lo repetía. Si algo no recibía respuesta positiva, lo ajustaba. Pero eso lo alejaba de sí mismo. Empezó a ver que cuando vives buscando validación, pierdes autenticidad. Y cuando pierdes autenticidad, pierdes impacto real. Porque las personas no conectan con versiones editadas de ti, conectan con lo que perciben como genuino. Daniel dejó de actuar para provocar reacciones y empezó a actuar desde la confianza interna. Ya no necesitaba confirmar constantemente si lo que hacía estaba bien. Empezó a confiar en su propio criterio. Y esa confianza se reflejaba. Su lenguaje corporal cambió. Su forma de hablar se volvió más calmada. Su energía ya no buscaba aprobación constante. Y eso generó algo que él no esperaba: respeto natural. Porque la coherencia transmite seguridad sin necesidad de palabras. También empezó a actuar sin esperar reacción inmediata. Antes, cada acción suya estaba inconscientemente ligada a una expectativa de respuesta. Si no recibía la reacción esperada, se cuestionaba.
Ahora simplemente actuaba desde su intención, sin depender del resultado emocional externo. Y eso lo liberó. Daniel entendió que cuando dejas de depender de la reacción del otro, recuperas control sobre tu propia estabilidad emocional. Ya no estás construyendo tu valor en función de cómo te responden, sino en función de cómo te sostienes tú mismo. Y esa estabilidad se siente. La gente empezó a percibirlo como alguien más firme, más centrado, más claro. No porque hubiera cambiado radicalmente, sino porque dejó de ser inconsistente emocionalmente. También comprendió algo importante: la coherencia no crea solo atracción, crea confianza. Y la confianza es lo que mantiene cualquier tipo de conexión a largo plazo. Sin coherencia, todo se vuelve incierto. Y lo incierto desgasta. Daniel dejó de intentar impresionar con momentos aislados y empezó a enfocarse en cómo se presentaba de forma constante en el tiempo. Porque entendió que no es un solo gesto lo que define tu valor, es lo que haces repetidamente cuando nadie te está evaluando activamente. Y ahí encontró una nueva forma de presencia, una presencia estable, consciente y coherente consigo mismo. Daniel llegó a la última comprensión de todo este proceso con una claridad que antes no tenía. La mayoría de las personas no se quedan en tu vida por lo que dices o haces en un momento específico, sino por la emoción constante que asocian contigo a lo largo del tiempo. Y esa emoción no se construye con intensidad aislada, sino con experiencias repetidas que generan sensación de bienestar, calma o conexión real. Durante mucho tiempo, Daniel pensó que lo importante era impresionar. Decir lo correcto, actuar en el momento perfecto, demostrar valor en situaciones clave. Pero con el tiempo entendió que las relaciones no se sostienen por momentos aislados de impacto, sino por la experiencia emocional continua que alguien vive contigo. El ser humano no se aferra a personas, se aferra a sensaciones. Y eso lo cambió todo. Daniel empezó a recordar sus propias experiencias pasadas. No recordaba cada conversación, ni cada mensaje, ni cada detalle exacto de lo que alguien le había dicho. Pero sí recordaba cómo se sentía con ciertas personas. Algunas le daban calma. Otras le generaban ansiedad. Algunas le hacían sentir visto. Otras le hacían sentir inseguro. Y lo que permanecía no era el contenido, sino la emoción. Ahí entendió la verdadera raíz de la conexión. No eres recordado por lo que explicas, sino por lo que provocas emocionalmente en la otra persona. Y eso lo llevó a un cambio interno profundo. Daniel dejó de enfocarse en perseguir atención o en intentar mantener a alguien en su vida a través de esfuerzo constante. Empezó a enfocarse en algo más importante: la calidad emocional que dejaba en cada interacción. Ya no se trataba de estar más, sino de estar mejor. Empezó a cuidar su energía con más intención. Ya no entraba en dinámicas donde tenía que esforzarse excesivamente para ser visto. No porque se volviera distante, sino porque entendió que su valor no debía depender de la lucha constante por atención. También comprendió algo fundamental: cuando te esfuerzas demasiado por retener a alguien, sin darte cuenta empiezas a perderte a ti mismo. Y Daniel no quería eso. Empezó a priorizar su paz mental, su estabilidad emocional y su crecimiento personal. Su vida dejó de girar alrededor de la validación externa y empezó a girar alrededor de su propio propósito. Y ese cambio interno se reflejó en todo lo demás. Su forma de relacionarse se volvió más ligera, más consciente, más equilibrada. Ya no necesitaba perseguir conversaciones, ni forzar conexiones, ni sostener vínculos unilaterales. Empezó a dejar que las cosas fluyeran naturalmente. Y lo más interesante ocurrió cuando dejó de perseguir, empezó a ser más valorado. Porque la energía de alguien que no se pierde en otros, sino que se mantiene centrado en sí mismo, es naturalmente atractiva. Daniel entendió que su objetivo nunca debió ser retener personas, sino no perderse a sí mismo en el proceso de conectar con ellas. Y esa es la lección final. Cuando construyes una vida donde tú eres el eje, donde tu energía es consciente, donde tu presencia tiene intención y donde tu valor no depende de la reacción externa, ya no necesitas perseguir nada. Las personas correctas se quedan solas, no porque las retengas, sino porque se sienten bien en tu presencia.
Y las que no encajan, simplemente se van, sin que tengas que romperte para sostenerlas. Daniel lo entendió al final de todo. No estás aquí para mendigar atención ni para vaciarte intentando ser suficiente para todos. Estás aquí para elegirte primero, sostenerte con conciencia y entender que lo que es real no se fuerza, simplemente permanece.